quiero compartir en esta mañana acerca de, de la segunda epístola que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y aquí en segunda de Timoteo 3, versículo 14 y 15, le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, Pablo le dice a Timoteo: persiste, o sea, sigue hacia adelante, sigue insistiendo, sigue en esa fe, persiste en eso que tú aprendiste, persiste en eso que tú te persuadiste, que desde niño, dice aquí, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Este joven Timoteo tuvo el gran privilegio, tuvo la gran fortuna de que desde muy pequeñito, desde niño, entendió las escrituras. Y más adelante vamos a ver cómo fue que él aprendió las escrituras. Pero dice aquí, estas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hoy en día eh, todos sabemos que hay muchas maneras de pensar, hay mucha religión, hay muchas doctrinas, hay mucha gente que dice tener la verdad. Yo te digo que lo que te estoy compartiendo es la verdad. Yo me presento ante ti diciéndote que te estoy compartiendo la palabra, que te estoy compartiendo el evangelio. Y eso es bueno, pero por una parte está la persona que comparte, la persona que, que expone el mensaje, y por otro lado tenemos al receptor, el que escucha. Y si el que escucha no conoce nada de las escrituras, no conoce nada de la palabra, lleva un riesgo muy grande, muy grande, de creer algo erróneo. Lleva un riesgo muy grande a creer a la persona. Pero dice aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, alguien se va a presentar delante de ti, alguien te va a compartir, te va a predicar, vas a escuchar lo que te dice, pero como hay conocimiento de la palabra, hay conocimiento de las escrituras, entonces tú puedes ir corroborando porque hace clic, o sea, están hablando de lo mismo. Por eso, en otra parte de la escritura, nos deja ver de unas personas que cuando escuchaban que Pablo compartía, y se iban a la escritura a ver si era cierto todo lo que Pablo hablaba. Si por alguna razón tú eres una persona que no conoces las escrituras porque nunca te las enseñaron, nunca te interesaste, por mil razones, entonces lo que es muy importante hacer es tomar nota y de quien sea que comparta, que tú puedas corroborar si lo que te están compartiendo, lo que te están enseñando, viene en la palabra de Dios, para que puedas ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Empecé con estos versículos porque estos son muy conocidos. Después de esto dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir. Pero yo quiero que en esta, como te digo, esta es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Yo quiero que podamos ver el contexto. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede desde el versículo número 1
y para cuando llegue aquí al 14 y 15, que es el que estamos hablando. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo le dice, Timoteo, debes de entender lo siguiente, vienen tiempos muy peligrosos, vienen tiempos muy difíciles, pero el peligro, principalmente al que se refiere aquí el apóstol Pablo, es acerca de falsos ministros, de falsos eh, maestros, de falsos predicadores. Dice, van a venir tiempos muy peligrosos. Y en el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, de repente en tu caminar te vas a encontrar con personas que son amadores de sí mismos. Y cuando dice hombres amadores de sí mismos, los empieza a describir. Ahí en el versículo 2 dice, hombres que son avaros, o sea, que tienen un deseo desmedido por adquirir y acumular riquezas. Hombres vanagloriosos, que son personas muy fanfarronas, que serán soberbios, personas que buscan ser halagadas, que buscan ser reconocidos por los demás, que serán blasfemos, que su significado en el diccionario, personas mal habladas, maldicientes, juradores, tienen que estar jurando, desobedientes a los padres, son personas que no es su virtud obedecer a los padres, honrar a los padres, ingratos, así dice el versículo, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Otra definición de esos hombres que vendrían a hablar serían aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, que se mueven de modo violento y rápido, infatuados, se dejan llevar por una pasión irracional. Y dice aquí, en esa definición de estos hombres, amadores de los deleites más que de Dios. En el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, para ir entendiendo, en el versículo 1 le dice, Timoteo, ponte listo, ponte alerta. Es muy importante, te estoy escribiendo, te estoy mandando esta carta para que te des cuenta de esto. No te vayas con la finta, no creas que todo es color de rosa, no todo es bonito, no todo lo que brilla es oro, no todas las personas que se acercan a ti con Biblia en mano te van a hablar de cosas, o sea, son personas a las que tú debas de seguir. De hecho, al final vimos que dice, a esto se evita. Y nos hace una descripción muy clara de las características de estas personas, hombres amadores de sí mismos. Y como lo vuelvo a repetir de una manera así corridita, como características avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Ahora, a lo mejor no reúne una sola persona que tú conozcas todos esos requisitos, pero, o todas esas características, más bien, perdóname, no requisitos, sino características, descripción de la persona, pero con que tenga uno es suficiente. Y como para dar un amarre de la forma del proceder de esta gente, dice, son amadores de los deleites más que de Dios. O sea, si le dan a escoger, ¿vas a amar a Dios o a tus deleites? Prefieren amar los deleites más que a Dios. En el versículo 5 le sigue diciendo, mira Timoteo, te lo voy a explicar más al detalle del detalle.
Estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estas personas, Timoteo, no quiero que te acerques con ellos, no quiero que estés con ellos. A estos, evita. Dice en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Otra característica, se meten a las cajas de las mujeres. Esas lo describe aquí como mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias. Ya te puedes imaginar qué es lo que van a hacer estos líderes a esas casas. Y todo eso lo envuelven dentro de un ambiente, eh, vamos a llamarlo así, religioso. En el versículo 7, hablando de estas mujeres, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estudios bíblicos, bajo la excusa de andar haciendo la obra, predicando, compartiendo obras de misericordia, qué sé yo, ¿verdad? Pero todo está mal. Los que comparten está mal, los que reciben en este caso estas mujeres están cargadas de pecados, están llenas de maldad y, y son arrastradas, ¿verdad? Son llevadas por sus concupiscencias, por sus pensamientos, por toda la vida de pecado que han abusado. Están siempre queriendo aprender, están siempre disque estudiando, disque buscando de Dios, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto, llamó a Moisés y le dio instrucciones que se presentara a Faraón. Y Moisés se presentó ante Faraón, pero hubo hombres hechiceros que resistían, que se oponían. Estos eran estas personas, Janes y Jambres. Resistieron a Moisés. Cuando Moisés se presentaba delante de Faraón para decirle, tienes que liberar al pueblo, es algo que Dios está pidiendo, ellos se opusieron, resistieron. Dice, así también estos resisten a la verdad. Estas personas, aunque comparten, aunque predican, aunque hablan de la palabra, dice aquí, siempre resisten a la verdad. Si lo confrontas con la Biblia, te salen con otras cosas, ¿verdad? Dice, son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta todo, como también lo fue la de aquellos. O sea, tarde que temprano, todo sale a la luz. Tarde que temprano, estos falsos líderes, estos falsos ministros, estos falsos predicadores, este, quedan expuestos en sus maldades, en sus perversidades, y todo el mundo se da cuenta. Así como cuando se presentó Moisés ante Faraón y ellos resistían y hacían también algunos milagritos por ahí con la hechicería y todo eso, pero al final, vinieron todas las plagas, vino una mano fuerte sobre Egipto y todas las personas les quedó muy claro quién era Dios y estos hombres, Janes y Jambres y muchísimos más que seguramente lo seguían a ellos, quedaron expuestos. Quedó bien claro todo. Dice, pero tú has seguido de mí mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor, paciencia y persecuciones. Le hace un contraste
el apóstol Pablo, ¿qué es lo que yo te estoy enseñando? Pablo le dice a Timoteo, mira, tú has seguido mi doctrina. La doctrina es el conocimiento de la palabra, lo que dice la Biblia, pero no solamente eso, no solamente la doctrina, sino dice, pero también mi conducta. ¿Has visto la manera de cómo, de cómo es mi conducta delante de todos los hombres? Pero no nada más la doctrina y la conducta, sino el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué comparto la palabra? ¿Por qué le hablo a los demás? ¿Por qué predico? Tú has visto y has seguido de mí mi fe. ¿De qué manera que aunque cuando todo marcha bien, qué bueno, pero cuando todos me dan la espalda, yo sigo con una fe puesta en el Señor? En algunas veces Pablo lo menciona también en otra parte de la escritura, que todos le dieron la espalda, así como cuando Jesús fue arrestado y que muchos piensan que nada más Pedro lo negó, no, todos huyeron. Y el Señor mismo ya les había dicho, porque está escrito, herirás al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces llegó un momento que en Getsemaní se encontraba solo el Señor Jesucristo y todos sus discípulos huyeron. Todos se fueron. No quedó ninguno, pero siguió para adelante. Así Pablo también llegó un momento que los que eran sus colaboradores, que los que eran sus ayudantes, que los que eran las personas de fe que caminaban junto con él, por alguna u otra razón se echaron para atrás. Y llegó un momento que dice, en mi primer defensa, nadie estaba conmigo, estaba yo solo, todos me desampararon, pero el Señor nunca me dejó. Y le dice a Timoteo, pero también has seguido mi longanimidad, soy muy paciente, has seguido mi amor, mi paciencia. O sea, se autodescribe Pablo toda sus características, todo lo que él era, cómo vivía, cómo se conducía, propósitos correctos, no eran propósitos de decir, bueno, yo voy a compartir para que se forme una iglesia y luego mucha gente venga y de dinero y de diezmos y de ofrendas y entonces yo ya no trabajo, vivo del evangelio y, o sea, nada de eso. Tenía propósitos de simplemente que otros conocieran aquel al que lo llamó, al que lo salvó, al que lo perdonó. Pero también dice, pero tú has seguido de mí mis persecuciones, porque Pablo era perseguido a causa del evangelio, y mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Todo esto se lo está eh, aclarando, se lo está diciendo este, como en un comparativo de los hombres malvados y perversos que vendrían y de la forma como él estaba siendo instruido. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De una vez, dice, esto va para ti, Timoteo, y esto va para todas las personas que realmente quieran en algún momento dado decir, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero que Él me perdone, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero que, como dice, lo veíamos la semana pasada, toda potestad, dijo el Señor Jesucristo, me es dada tanto en el cielo como en la tierra, ir a ser discípulos y enséñenlo a que guarden todas estas cosas, a que sigan mis pasos. Bueno, toda la persona que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, o sea, que quiera hacer las cosas como Cristo las hizo, va a padecer persecución. No, no, de eso no se va a librar. Entonces, vamos, le voy a dar un poquito para atrás para que lo vayamos entendiendo mejor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos
porque habrá hombres amadores de sí mismo, y ya describe todas las características, ¿verdad? Y luego, aquí están las características del apóstol Pablo. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Las personas, los malos, los que se dedican a engañar con la palabra, los que se dedican, es que esto es tremendo. O sea, no es lo mismo que te engañan y ¿qué te puedo decir? Compres algún producto y que al último te engañaron, a que se te engañe en lo espiritual, porque las consecuencias son eternas. Dice, y los engañadores irán de mal en peor. O sea, no vas a ver que se corrijan, no vas a ver que ellos cambian. Ellos van a seguir engañando, pero al mismo tiempo van a estar siendo engañados. Y en base a todo esto que le dice, después de que lo advierte, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aquí es donde entra ese primer versículo que yo les leí al inicio de la reunión. Después de ver todas estas cosas de los hombres malos que habrían de venir, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, es suficiente con lo que tú has aprendido y con lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo importante de conocer las escrituras, lo importante de que aprendas las escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación. En el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Aquí mismo le vuelve a hacer un énfasis el apóstol Pablo al joven Timoteo y le dice, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para que puedas enseñar. Es útil para que puedas redarguir. Es útil para que puedas corregir a alguien que está equivocado. Es útil para que puedas instruir en justicia, para que puedas enseñar lo que es justo. Hazlo conforme a la palabra. Todo este poder de la escritura, dice, es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y no dice solamente preparado para toda buena obra, dice, eh, enteramente preparado, enteramente, o sea, quedas completo. Ahora, ¿de quién aprendió Timoteo? ¿De quién se persuadió? ¿En qué momento él empezó a aprender las escrituras? Dice que desde la niñez. Vamos a ver este versículo. Segundo de Timoteo, el capítulo 1, 3 al 7. Dice Pablo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y le dice, aquí en esta carta le dice Pablo, trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti. O sea, Pablo veía en Timoteo un jovencito de fe, pero una fe sincera, una fe no fingida, una fe pura. La fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Qué vemos aquí? Está la abuela, está su mamá, mujeres de fe. Y, y eso está muy claro que Timoteo lo aprendió de su abuelita y lo aprendió de su mamá. Y estoy seguro que en ti también. Ahora, tú puedes decir, ¿cómo me gustaría que desde niño yo hubiera sido como Timoteo? Que hubiera aprendido las Sagradas Escrituras, que me hubieran enseñado las Escrituras. Quizás no fue tu caso, o quizás no es tu caso, pero sí tienes la oportunidad tan grande de que haya una fe no fingida en ti, que busques con todo el corazón acercarte a Dios, arreglar tu vida delante de Dios. Y entonces a esos niños pequeñitos los puedas instruir, les puedas dar un ejemplo de una fe verdadera, de una fe no fingida, y va a ser más fácil que te reciban toda la enseñanza. De otra manera, te vas a parecer más a los hombres malos que van a hablar, van a, este, van a estar hablando de la palabra, van a estar hablando de la doctrina, van a estar hablando de la gracia, pero van a negar la eficacia de ella. O sea, porque no lo van a aplicar en sus propias vidas. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, una vez que le dice, mira, Timoteo, tú eres una persona que tienes una fe no fingida. Tú eres una persona que tu abuelita primeramente tenía esta fe, tu mamá también tenía esa fe, vivían de esta manera, pero yo te aconsejo que avives el fuego, que no te conformes, que préndete, échale más ganas a todo esto de, de llenarte más y más de Dios cada día, más de su palabra. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dice, y en el versículo 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, un cristiano verdadero no es una persona cobarde, es un cristiano verdadero va a poder tener ese poder para vencer. ¿Por qué? Porque va a estar persuadido de la verdad, va a estar impregnado de la sana doctrina, va a seguir el ejemplo y el buen testimonio de los cristianos verdaderos, va a tener un espíritu de amor, va a hacer hasta lo imposible, lo que otros no harían, lo que para los demás sería imposible hacer, esta persona lo puede hacer, un cristiano verdadero, porque el Espíritu de Dios está en él y le da poder y le da amor. Dice, y ese mismo Espíritu le da dominio propio para poder vencer. Dominio propio para vencer, para renunciar a deseos mundanos, para no ser como las otras personas amadores más de los deleites más que de Dios, sino tienen un dominio propio. Entonces, yo lo que concluyo con este mensaje es lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de un joven, Timoteo, que aprendió las escrituras desde niño. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
La realidad de las cosas es que lo que está escrito es que la maldad se va a multiplicar. Cada vez esto se va a poner peor. Ahorita tenemos problemas con inseguridad y cada vez se pone peor. Tenemos problemas con por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Las sequías, la falta de agua y cada vez va a estar peor. Con la contaminación, eh, con la proliferación de gente engañadora, o sea, tantas cosas que están mal y no pinta para que mejore. Entonces, si ahorita nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestros nietos? Pero si hoy se toma la decisión de instruir al niño en su camino, si hoy se toma la decisión de no resistir lo que el Señor te ha estado hablando, que te ha querido atraer a Él, que te ha querido reconciliar con Él, que te ha querido perdonar, que te ha querido este, salvar. Si tú tomaras esa decisión de entregar tu vida a Cristo, de una vez por todas cumplir esos vamos a llamarlo así, esas dos partes que forman el Evangelio, arrepentirte y creer en Jesús, arrepentirte de todos tus pecados, pero al mismo tiempo tener una fe en Él que en su sacrificio en la cruz es suficiente para que puedas ser perdonado y que empieces a llenarte de la palabra, empieces a leer, empieces a escudriñar las escrituras y empieces a preocuparte por la educación para tus hijos. Pero no solamente me refiero a mandarlos al mejor colegio, no, esa educación, esa instrucción, dándoles ejemplo en fe, dándoles ejemplo en conducta, dándoles ejemplo en cómo, en tu manera de vivir, pero también enseñándoles, y aunque cualquiera pudiera decir, ah, pues es para entretenerlos, pero historias de la Biblia, historias del arca de Noé y todas las historias que te puedas imaginar para niños y que les van enseñando la escritura y enseñando la escritura y enseñando la escritura, al final que se diga de cada uno de tus hijos, de tus nietos, que ellos pueden ser sabios para la salvación, porque van a conocer las escrituras, porque se va a quedar ya como un hábito en ellos. Entonces, yo te quiero compartir con un grado de urgencia que si lo tomes para ti esta palabra, como dice aquí, también debes saber esto. Vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos muy difíciles y es más fácil cuidarnos por ahí de los delincuentes, del que te quiera asaltar, del que te quiera secuestrar, del que te quiera robar, del que te quiera hacer daño. Y a veces pasamos por alto y consideramos como personas no peligrosas a cualquiera que anda por ahí compartiendo de la palabra. Y créeme que también ahí hay mucho daño. Y no hay forma de detectarlos más que empieces tú a primeramente obedecer el Evangelio y en segundo lugar a, a escudriñar por ti mismo las escrituras, a leer, a preguntar, a indagar, a investigar, qué sé yo. Pero créeme que si no fue tu caso y si tú no tuviste esa oportunidad de conocer desde niño las escrituras, tú puedes cambiar ese rumbo y puedes cambiar esa historia para que las nuevas generaciones, para que eh, cada vez que veas a esos niños pequeñitos, a tus hijos o a tus nietos, que puedas preocuparte por ellos y que puedas darte cuenta que un día van a crecer. Imagínate por un momento cómo van a estar los tiempos para cuando ellos ya se enfrenten a este mundo. Y si les vas a enseñar de todo, menos de la palabra de Dios, y si les vas a enseñar de todo, menos de la escritura, y si les vas a enseñar de todo, escritura, palabra y más cosas, pero no ven en ti una fe verdadera, no fingida, entonces
ya te puedes imaginar cuál es el destino al final de todos y cada uno de ellos. Entonces, por favor, tómalo muy en serio, no desprecies la oportunidad de entregar tu vida al Señor. Créeme que no hacerlo es como estar postergando, es como estar reteniendo la bendición también a muchos otros, principal. Por eso cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en el momento que tú hagas las cosas bien, en ese momento se destapa una oleada de bendición para toda tu familia. Pero no es una cuestión mágica, sino que ahora tú en vez de tenerlos ahí sentados en el televisor viendo X caricatura o X programa de violencias o en el teléfono, iPad o lo que sea, ahora te vas a preocupar por estarlos instruyendo en la doctrina verdadera.